En el bloque anterior, Santo Tomás nos ayudó a poder responder a la pregunta si Dios existe o no. Creo que ha aportado cosas bastante interesantes. Algunas de esas vías a mí sí me convencen. Creo que están bastante sólidas en cuanto a sus argumentos y cumple con su función. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué es Dios? Posiblemente esta sea una de las preguntas más complicadas, incluso más de si Dios existe o no existe, porque como ya hemos visto, nosotros no podemos ver de manera tangible a Dios, no podemos sentirlo porque no tiene un cuerpo. Dios no es materia. Entonces, ¿cómo vamos a definir qué es Dios? Santo Tomás nos va a explicar en la cuestión número 3 que es más fácil descubrir lo que no es Dios a lo que es Dios. Esto se le suele llamar como la teología negativa, porque es el llegar a Dios a través de lo que no es Dios. Es más fácil poder decir que esta taza de café no es Dios, porque ya cuando descubrimos si Dios existe o no existe, nos dimos cuenta de ciertas propiedades. Entonces, si vemos una taza de café, creemos que no genera movimiento, sino que depende del movimiento de otros cuerpos. Por lo tanto, Dios no es una taza de café. Y parece algo muy lógico, algo muy simple. Pero justamente de eso se trata la teología de la negación. Quizá es elevar un poco más, ¿no? El de ya empezar a meter conceptos más ontológicos y a través de ahí descubrir qué no es Dios para poder más o menos tener una idea un poco mejor de lo que es Dios. Entonces Santo Tomás sobre esta cuestión va a dar ciertos atributos a Dios. Y uno de ellos es que Dios es simple. Y la cuestión de lo simple viene en la parte primera, la cuestión número 3, en el artículo número 7. Y aquí Santo Tomás se va a preguntar, ¿Dios es o no es absolutamente simple? Y aquí Santo Tomás nos muestra dos objeciones que se le puede hacer en cuanto a la simpleza de Dios o no. La primera dice que como todo proviene de Dios y Él es el sumo bien y todos los bienes derivan de Él, pero como todo lo que proviene de Dios, lo que sí podemos ver, las cosas materiales, las cosas tangibles, como esas cosas no son simples, por lo tanto, Dios no puede ser simple. Si los accidentes, o en este caso la materia, o todas las cosas tangibles, no logran ser simples, quiere decir que el autor de todo ello tampoco lo es. La segunda objeción que va a encontrar Santo Tomás es cuando dicen que siempre hay que atribuirle lo mejor a Dios. Y para nosotros, en nuestra naturaleza de humanos, consideramos que lo que es complejo o lo que es compuesto es mucho mejor que las cosas simples. Porque algo complejo o algo compuesto es la unión de varias cosas simples. Entonces, si consideramos que Dios tiene las características mejores, entonces no se le puede considerar a Dios como algo absolutamente simple. Pero nuestro autor va a llegar y va a decir que San Agustín de Hipona llegó a comentar que Dios es verdadera y absolutamente simple. De ahí va a partir a tratar de responder los argumentos que se le han hecho. Y para ello dice que existen por lo menos 5 vías para demostrar la simpleza de Dios. En la primera vía va a decir que nuevamente caemos en el error de considerar a Dios como parte de las cosas materiales, de las cosas corpóreas. Entonces dice que si Dios fuera cuerpo, si Dios fuera materia, entonces sí tendría sentido ese primer argumento de decir que es preferible las cosas complejas, las cosas compuestas antes de lo simple. Pero como Dios no tiene materia, o más bien no necesita de la materia para ser Él mismo, entonces ahí radica su simpleza. Y más o menos
en ese sentido va encaminada la segunda vía, porque ahí dice que todo lo que es compuesto es un conjunto que se forma después de la existencia de varios componentes. Entonces, las cosas compuestas, a pesar de que parecen ser mejores, dependen de cosas simples. Y como ya se demostró que Dios es el primer ser, es la causa inicial, entonces Dios no puede ser compuesto. La tercera manera en que va a decir que Dios es simple es a través de este razonamiento. Él dice que todo lo compuesto tiene una causa. Todo lo que se va formando, todo lo que es compuesto, es porque tienen la capacidad o tienen la necesidad de integrarse, de unificarse, porque tienen una causa en común. Hay algo que entre dos cosas simples los puede unir porque encontramos ciertas similitudes. Pero en el caso de Dios, Él no tiene ninguna causa. La causa de Él es Él mismo. Entonces, como es la primera causa de todo, la causa eficiente, se convierte en la suma simplicidad. Después nos va a hablar sobre la cuarta vía en la que podemos demostrar justamente la simplicidad de Dios. Y se refiere a que para todo compuesto necesita un acto y una potencia. Aristóteles, el filósofo, él decía que las cosas corporales son en acto, pero tienen la posibilidad de ser algo más. Por ejemplo, una semilla es una semilla en el acto, en el momento. Si tú la ves, es una semilla normal y no pasa nada. Tiene la capacidad esa semilla de en algunos años y con ciertas características poder convertirse en un árbol. Pero si tú ves a la semilla, no estás viendo un árbol. Estás viendo una semilla, que eso es el acto, y al mismo tiempo estás viendo su potencial o la potencia de ser un árbol. Pero en el caso de Dios, dice que no sucede así porque cada una de las partes de los componentes dependen del otro, como ya lo habíamos dicho. Y dependen también en acto y potencia. ¿Qué es esto? Nosotros podemos tener una semilla de cualquier árbol. Y decimos, bueno, es semilla en acto, pero en potencia va a ser un árbol. Sí, pero va a depender de que durante todo ese tiempo en el que se está desarrollando el árbol, la tierra en acto tenga la potencia de ser fértil para ese árbol. Entonces siempre vamos a depender nosotros de los actos y las potencias. Y en el caso de Dios, como no necesita de nada de eso, Él es acto para Él mismo y al mismo tiempo es la potencia más elevada o la única potencia infinita. Entonces no se puede aplicar la complejidad en Él porque no va a depender ni del acto ni de la potencia de ninguna otra cosa. Y finalmente, la quinta vía por la que va a decir que Dios es simple es diciendo que todo compuesto es algo que no puede aplicarse a cada una de sus partes. Y él pone un ejemplo. Nosotros en nuestro cuerpo físico tenemos una mano, pero esa mano, si la cortas y empiezas a enseñársela a las personas, no te van a decir que es un humano, una persona, sino que te van a decir que es una mano, nada más. El pie es pie y punto. El conjunto de manos, pies, órganos, cabeza forma al ser humano, pero esas partes en lo individual no lo son. En el caso de Dios, al no depender de nada ni de sus partes, porque ya lo decíamos, Dios puede ser Dios sin la necesidad de que exista la materia o las cosas corpóreas. No lo necesita. Entonces, no podemos decir que un pedazo de tierra que sí, quizá forma parte de la divinidad, y divinidad ahí un poco entre comillas,
no quiere decir que la tierra sea Dios como tal. Y justamente es un argumento en contra del panteísmo, porque el panteísmo te va a decir que Dios es un conjunto de todo, que Dios es un conjunto de la naturaleza, cuando en realidad no lo es, porque Dios es totalmente simple. La simplicidad de Dios va a atacar precisamente a esta idea que se tenía y que incluso actualmente se sigue teniendo en cuanto al panteísmo. Hay algo, ya sea en acto o en potencia, que no es el mismo. Y teniendo en cuenta que Dios es la misma forma y una forma que no tiene corporeidad, ese mismo ser, o sea Dios, no puede estar compuesto en absoluto. Incluso Santo Tomás va a recuperar algo que dice Hilario al decir que Dios, que es la fuerza, no contiene lo que es débil. Él, que es la luz, no admite la tiniebla. Cierro cita. Justo es lo que les decía en el ejemplo de la tierra. Es inadmisible poder comparar a Dios con un puñado de tierra. A pesar de que pueda ser buena la tierra y sea creación de Dios, no se puede comparar absolutamente nada de lo corpóreo a la naturaleza de Dios. Por lo tanto, Dios se puede encontrar totalmente aparte de lo corpóreo y va a seguir siendo Dios. Dios es simple y por lo tanto es Dios. Y bien, con estas 5 vías que nos presenta Santo Tomás de Aquino para demostrar la simplicidad de Dios, concluimos esta lección. Espero que les haya gustado. Entiendo perfectamente si es que algunos términos son muy complicados, pero es algo totalmente natural porque no estamos hablando de algún tratado sobre los cacahuates, sino que es un tratado sobre Dios. Y vaya que para nosotros como seres humanos, el misterio de Dios sigue siendo inmenso y por lo tanto es muy complicado que podamos comprender tan fácil ciertos conceptos. Entonces los invito a que si quizá no pusieron mucha atención en esta lección, la vuelvan a repetir, porque por cierto va a venir en el examen. Pero si también yo llegué a tener una equivocación en cuanto a la simplicidad de Dios, sin ningún problema, díganme, manden correo, hagan las preguntas a través de la plataforma y voy a tratar de responder todas esas. Para mí sería un gran honor que me puedan corregir si es que estoy o equivocado en el contenido o equivocado en los conceptos de la simplicidad de Dios, pero también estaría muy agradecido si puedo saber si expliqué bien o no esos conceptos. Me mantengo a la orden y no me despido sin antes desearles paz y bien.